el tema de dolor. Ahora vamos a ver un tipo de dolor que es sumamente frecuente, que es el dolor de cabeza, que nosotros en términos médicos pues le llamamos cefalea. Vamos a ver la cefalea desde el punto de vista fisiopatológico y cuál es la interpretación clínica que podemos hacer de este síntoma. Y vamos a empezar con esta historia clínica. Pueden ver la historia clínica, ¿no? Sí, doctora, se ve. Gracias. Entonces dice en la historia clínica, paciente mujer de 28 años, evaluada en emergencia. Relata cuadro de 48 horas de evolución de inicio súbito, con escalofríos, fiebre persistente, dolor en glúteo izquierdo y cefalea hemicraneana intensa, pulsátil, que refiere tiene episodios similares desde los 9 años. Niega antecedentes patológicos personales, no fuma, no consume bebidas alcohólicas. Padre y hermano con diabetes mellitus, madre con hipertensión. Al examinarla, presenta facies álgica, está consciente, está orientada, febril 39 grados centígrados, una frecuencia cardíaca de 120, una frecuencia respiratoria de 24 y una presión arterial de 120/60. Se observa la presencia de una tumoración eritematosa, blanda, dolorosa, fluctuante en glúteo izquierdo, compatible con un absceso. No presenta señales de trauma craneal, no tiene rigidez de nuca, no tiene déficit motor. Es internada, se inicia antibióticos, ibuprofeno, 800 miligramos cada 12 horas y se realiza drenaje quirúrgico del absceso. Evidentemente aquí existen dos problemas, ¿no? ¿Quién puede identificar dos problemas en esta paciente? El dolor, doctora, y la cefalea. El dolor y la cefalea. ¿Alguien tiene otra opinión? ¿Les llama la atención el cuadro clínico de escalofríos, fiebre y al examen físico, tumoración eritematosa, blanda, dolorosa y fluctuante en glúteo izquierdo, compatible con un absceso? ¿A qué se deberá la fiebre? Luego pueden ser los signos de la inflamación. Sí, evidentemente tiene signos y síntomas de inflamación. Y también puede que la paciente sufra de migraña también, por el dolor de la cefalea, y como dice, según la paciente dice que de los 9 años sufre de eso, puede ser también que sea alguna migraña. Exacto. Ya. Bien, entonces yo digo que aquí tenemos dos situaciones en la misma paciente. Una, que es el cuadro de fiebre, escalofríos y un absceso en glúteo izquierdo. Absceso, fiebre y escalofríos claramente tiene un proceso infeccioso. Claramente el absceso es la causa de la reacción febril y está con todos los signos y síntomas de un cuadro infeccioso. Pero sobre ese cuadro dice que la paciente tiene cefalea. La cefalea, hemos dicho, es un dolor de cabeza. Pero en el caso de esta paciente, dice cefalea hemicraneana, quiere decir que no le duele toda la cabeza, le duele la mitad de la cabeza. Cefalea hemicraneana intensa. Pulsátil. Pulsátil identifica un tipo de dolor, un dolor donde hay latido, un dolor donde hay vascularización y por lo tanto latido arterial. Esta cefalea, además, dice en sus antecedentes la paciente,
que es la misma cefalea que tiene desde los 9 años. Significa que es una cefalea crónica, tiene prácticamente desde los 9 años, tiene como 18 años que tiene dolor de cabeza, 19 años que tiene dolor de cabeza, y en esos 9 años ha sido la misma cefalea. Pregunta, ¿será una cefalea aguda? Obviamente no, crónica, porque tiene la misma cefalea desde hace 9 años. Entonces, en el contexto de un cuadro infeccioso, esta paciente también relata un cuadro clínico de una cefalea hemicraneana, intensa, y como verán ustedes, es una descripción muy típica de una cefalea migrañosa. Vamos a entender entonces cefalea a todo dolor que se ubique por encima de la línea que podemos trazar entre ambos cantos oculares externos hacia el centro del canal auditivo externo. Esa línea nos divide la cabeza en dos segmentos. El segmento superior, todo lo que sea por encima de esta línea, será entendido como cefalea. En cuanto a la importancia de que le dediquemos un capítulo en particular a la cefalea, es precisamente porque la cefalea es uno de los motivos de consulta más frecuentes. Quiere decir, el dolor de cabeza es el motivo de consulta, es uno de los motivos de consulta más frecuentes. Fíjense que hasta un 47% de personas adultas tienen o han tenido cefalea. Un tercio de la población entre los 18 y los 65 años ha sufrido de dolor de cabeza en alguna ocasión. En niños esa prevalencia baja, pero también es de gran importancia porque dice que desde 37 hasta un 51% de los niños a los 7 años padece de cefalea. Este porcentaje de prevalencia sube durante la adolescencia, llega hasta el 82%. La cefalea es mayor en hombres que en mujeres hasta los 7 años. Y después de los 7 años la iguala, y durante la adolescencia, juventud, inclusive la cefalea es un poco más elevada en mujeres que en hombres. Como dice ahí, después de la pubertad, la relación hombre-mujer es que presenten cefalea 3 mujeres por cada hombre, de 3 a 1, entonces es la relación de la presencia de cefalea en relación a hombres y mujeres. Entonces, la cefalea tiene una gran prevalencia. Muchas consultas de ustedes van a ser por cefalea y muchas consultas van a ser por otros síntomas en los cuales, además de todos los síntomas, el paciente tiene cefalea. Por lo tanto, es muy importante entender por qué duele la cabeza. La cabeza puede doler por causas muy sencillas, como por ejemplo haber estado con mucho trabajo un día X y de pronto en la tarde ya tiene dolor de cabeza. O no ha dormido bien y al día siguiente está con dolor de cabeza. O consumió bebidas alcohólicas, al siguiente está con dolor de cabeza. Entonces, causas banales hasta causas muy graves, como por ejemplo un tumor cerebral, una hemorragia cerebral, son causas de cefalea. Según la clasificación internacional de las cefaleas pueden ser primarias o secundarias. Nos interesan mucho las cefaleas primarias porque son en porcentaje las más frecuentes.
Pero también nos interesan las otras causas de cefalea, las cefaleas llamadas secundarias. ¿Por qué? Porque si bien no son frecuentes, son extremadamente graves en algunos casos. Entonces tenemos en la clasificación de las cefaleas, en primer lugar, las cefaleas que son llamadas migrañas, la cefalea tensional, cefaleas relacionadas a una irritación del trigémino, cefaleas primarias atribuidas a traumatismo craneal, ya esas son cefaleas secundarias, y otras cefaleas primarias, donde están la cefalea tusígena por esfuerzo, por actividad sexual, cefalea por crioestímulo, cefalea por presión externa, cefalea punzante primaria, cefalea numular, cefalea hímnica y un montón de otras cefaleas que no tienen un origen en particular. Y estas son otro tipo de cefaleas que son gran cantidad de cefaleas a ser identificadas. Como verán ustedes, no existe una sola cefalea. No existe una sola forma de presentarse de una cefalea. Una cefalea puede ser, nuevamente, un síntoma de algo banal, como puede ser una manifestación, un síntoma de algo muy grave. Por lo tanto, la gran cantidad de cefaleas que vemos, tenemos que buscar la forma de agruparlas. Y en general, vamos a decir que la cefalea está mediada básicamente por dos vías neurológicas. La primera es una respuesta fisiológica normal y se genera por la estimulación de nociceptores en respuesta a una lesión tisular. La segunda se produce cuando existe daño o funcionamiento erróneo en las vías de dolor. Esto claramente tiene relación con lo que hemos visto en la clase de dolor. La primera es una cefalea por daño tisular. Existe daño tisular. Esa cefalea es una cefalea que hemos llamado como dolor normal porque hay lesión tisular y en este caso encontramos como origen del dolor la lesión de receptores o de nociceptores. La segunda es una cefalea donde no se encuentra un daño tisular y la interpretación que hacemos de este daño, de esta cefalea, es que existen vías de dolor que están dañadas, alteradas. En este caso hablamos de dolor neuropático. Esta parte es muy importante que la entiendan, porque está relacionada completamente con la clasificación del dolor que hemos hecho. El primero es un dolor nociceptivo. El segundo tipo es un dolor neuropático. Fíjense que de tanta clasificación de las cefaleas, nosotros vamos a dividirlas de acuerdo al tipo de dolor en dos grupos. Uno, un grupo donde encontramos lesión tisular. Lesión tisular y por lo tanto activación de nociceptores. Y el segundo grupo, donde hay cefalea, hay dolor, pero no hay lesión tisular in situ. Lo que hay es un trastorno en las vías de transmisión del dolor. Hay un daño o funcionamiento erróneo en las vías de dolor. Entonces, este segundo tipo es neuropático. El primer grupo, nociceptivo, y el segundo grupo, neuropático. En este punto, ¿tienen alguna duda sobre esa diferenciación? ¿Alguien tiene una duda? Puede preguntar. Bien.
La cefalea, como ven, al haber tantos tipos de cefalea, la cefalea puede ser un síntoma acompañante dentro de un contexto clínico como el que hemos visto anteriormente, pero también puede ser un síndrome donde la cefalea está conformada por síntomas y signos característicos que nos dan lugar a un diagnóstico sindrómico. Esta cefalea, cuando nos referimos estrictamente al dolor referido a la cabeza, entendemos la cefalea como un síntoma. Pero cuando vemos a la cefalea en el contexto de múltiples causas y cefaleas de tantos tipos que hay, entendemos a la cefalea como un síndrome. Entonces la cefalea será siempre motivo de gran detalle e investigación nuestra como médicos. Cuando vemos un paciente que viene con una queja de cefalea, nosotros tenemos que abrir esas cortinas, separar todos esos pliegues que no nos permiten ver para finalmente poder ver el espectro completo de lo que significa en ese paciente en particular el origen de una cefalea. No es simple porque puede ser un cuadro clínico leve, un síntoma leve de algo muy leve, o puede ser como en este caso, en la imagen, ven un hombre, ya se lo ve una persona de aproximadamente unos 60 años, que acude por cefalea y donde solamente a la inspección vemos estas arterias temporales completamente engrosadas, dilatadas y además con la piel eritematosa. Estamos frente a un cuadro de una vasculitis seria que es una arteritis temporal. Cuando un médico, en este caso nosotros, nos enfrentamos frente a una cefalea, tenemos que tener el contexto de una cefalea. Tenemos que saber que la cefalea puede ser algo sencillo, pero que puede ser algo grave. Esa mínima cantidad de casos graves, esa mínima cantidad podemos pasar por alto si es que nosotros no preguntamos, no examinamos bien. Debemos entonces ser capaces de identificar si la cefalea que tiene el paciente es primaria, en este caso nociceptiva, primaria, en este caso neuropática, o secundaria, nociceptiva, puesto que esta última, como decimos, la causa secundaria con lesión tisular puede comprometer inclusive seriamente la vida del paciente. De acuerdo a la forma en que se inicia el dolor de cabeza, la cefalea puede ser de inicio periagudo, puede ser de inicio agudo y puede ser de inicio insidioso. Periagudo es esa cefalea que se inicia violentamente, en segundos o minutos. Es aquella persona que estaba ahorita bien, en este momento que estoy diciendo que estoy bien y de pronto siento un dolor intenso de cabeza. Esa es una cefalea hiperaguda, de inicio súbito. Cuando una persona tiene dolor de inicio súbito, hay que pensar en algo grave: hemorragia subaracnoidea, disección de alguna arteria, hemorragia intracerebral, crisis hipertensiva, cefalea por trauma acústico o los casos de neuralgia del trigémino. Situaciones de dolor intenso, y no solamente intenso, sino con significado que revierte gravedad. Las cefaleas que se instalan en minutos a horas nos hacen pensar en otro tipo de cuadros: meningitis, encefalitis, abscesos, hidrocefalia, sinusitis, glaucoma, migraña, cefalea racemosa. Y las cefaleas que tienen más bien un curso lento
que día a día van empeorando, que día a día van incrementando la intensidad de dolor. Ojo, también son unas cefaleas que llaman la atención y que pueden revertir gravedad, como por ejemplo un hematoma subdural, trombosis de seno cavernoso, hipertensión endocraniana, arteritis de células gigantes, carcinoma de senos paranasales, sinusitis crónica, cefalea tensional, alteración de la articulación temporomandibular. Cuando vemos un paciente con cefalea, en el paciente donde la cefalea adquiere una relevancia, que el paciente acude por esa cefalea, o dentro del contexto de un cuadro clínico el paciente además tiene cefalea, tendremos siempre que preguntar, ¿desde cuándo tiene la cefalea? ¿Cómo comenzó? ¿Cuál es el patrón del dolor que tiene? ¿Dónde exactamente se localiza? ¿Cuáles son los síntomas acompañantes? ¿Qué otros síntomas preceden o acompañan al dolor? ¿Cuál es el tipo de dolor? Las características del dolor. Antecedentes de cefaleas previas de cuadros similares. ¿Cuáles son, si tienen identificados o identificado el paciente, síntomas precipitantes o síntomas agravantes? ¿Qué tratamientos ha hecho el paciente para ese dolor de cabeza? Y siendo la cefalea un motivo de consulta urgente, siempre es el motivo por el cual tenemos que entender y preguntarle al paciente exactamente por qué decidió buscar urgentemente ayuda médica. Detallando un poquito, por ejemplo, en esta paciente que hemos visto la historia clínica, la cefalea se comenzó hace muchos años atrás. Hace 19 años que tiene episodios similares de cefalea. Una cefalea de 19 años, primero que es una cefalea crónica, ya nos está hablando de que ese cuadro seguramente no es un tumor, no es un absceso, no es una hemorragia subaracnoidea. Ya nos está dando pautas. Si comenzó en la adolescencia, en la niñez, con mayor razón, ya nos está dando pautas. Lo más probable es que se trate de una migraña. La forma de inicio, agudo, subagudo o crónico, como hemos visto, uno puede ubicar las causas de acuerdo a la forma de inicio. Duración y frecuencia. Si es la primera vez, obviamente no nos contestará, pero si es una cefalea recurrente, podemos decir si dura 2 a 3 horas, si viene cada vez que le viene su periodo menstrual o tiene cada vez que está con un examen o que tiene que presentar un trabajo, que está sometido a estrés. La localización del dolor, como hemos visto en la historia clínica, la cefalea que la paciente refiere es hemicraneana, muy típico de una cefalea migrañosa, de una neuralgia del trigémino, muy típico. Síntomas acompañantes muy importantes. ¿Es solamente cefalea o además tiene náuseas y vómitos? Cuando hay náuseas y vómitos con una cefalea intensa, podemos pensar que hipertensión endocraniana. Pero si además de las náuseas, los vómitos, hay fotofobia, fonofobia, podemos pensar que no es un tumor, sino podemos pensar que es una cefalea migrañosa. Otros síntomas que pueden acompañar al dolor: fotopsias, visión borrosa, pérdida de la visión, parestesias. Muy importante porque, por ejemplo, en la migraña pueden aparecer fotopsias, pueden aparecer escotomas o luces o como estrellitas que se ven. Puede haber visión borrosa. Pero si se acompaña de pérdida de la visión súbita o se acompaña de síntomas de focalización, como por ejemplo anestesia o parestesia de una pierna, de un brazo, eso no puede ser algo sencillo. Eso tiene que tener algún motivo central. Puede ser un tumor. Características del dolor. Podrá ser, como han debido ver ustedes ya, las formas o características que identifican un dolor: pulsátil, opresiva, urente, pungitiva, lancinante.
hay diferentes caracterizaciones del dolor. Por ejemplo, la cefalea migrañosa es típicamente pulsátil. En cambio, la cefalea por una neuralgia del trigémino es una cefalea como una descarga eléctrica, lancinante, fulgurante. En cuanto a los antecedentes personales y familiares, pues investigaremos también, porque la migraña normalmente es también relacionada a otras personas que tienen el mismo cuadro dentro de la familia. Por ejemplo, factores precipitantes y agravantes, el insomnio, el alcohol, los alimentos, la menstruación, pueden ser precipitantes de cuadros de migraña. Tratamientos y medicamentos que está tomando, porque algunos medicamentos desencadenan dolor de cabeza, como los nitritos, por ejemplo. Los vasodilatadores desencadenan dolor de cabeza. O tal vez está tomando otro tipo de medicamentos que pueden provocar cefalea como efecto secundario. Entonces, vemos que la cefalea tiene que ser interrogada muy minuciosamente para poder definir un camino de diagnóstico de esa molestia que está teniendo el paciente. Además, tenemos que recordar que anatómicamente dentro del cráneo existen estructuras que duelen y otras que no duelen. No todo tiene receptores de dolor. Lo que está en rojo descrito son zonas anatómicas donde se encuentran receptores de dolor. Por lo tanto, la lesión de estas estructuras será causa de dolor. En azul están los lugares anatómicos que no tienen terminaciones nerviosas, no tienen nociceptores. Por lo tanto, esas estructuras no serán causa de dolor. En cuanto a su clasificación, hay varias, pero fisiopatológicamente podemos clasificarla en cefaleas vasculares, por contracción muscular, por tracción o inflamación, por lesión estructural y por neuralgias. Las cefaleas vasculares, la más representativa, la migraña o jaqueca. La cefalea por contractura muscular, la más típica, cefalea tensional. Cefaleas por tracción o inflamación tendremos, por ejemplo, la arteritis temporal, tumor cerebral o cualquier otra causa parenquimatosa que dé lugar a cambios en la presión intracraneana, parásitos, tumores, hematomas, y por lesiones estructurales extracraneales, como las lesiones de los huesos de la nariz, lesiones paranasales, lesiones oculares, lesiones cervicales, que pueden dar lugar a cefalea. Finalmente, las neuralgias, que tenemos en primer lugar la neuralgia del trigémino. También es importante saber que cuando un paciente viene con cefalea, sabiendo que existen muchas causas de cefalea y sabiendo que una cefalea puede ser un síntoma de una enfermedad muy grave y que está en mis manos identificar esa causa y poder remitir rápidamente al especialista o a un centro donde puedan solucionarle y salvarle la vida, tenemos que capacitarnos para poder detectar. Y cuando vemos un paciente con cefalea, no debemos nosotros pasarnos por alto el interrogatorio, pero también el examen físico. Y en el examen físico, datos de gravedad que vamos a buscar son fondo de ojo, vamos a buscar edema de papila. ¿Qué significa el edema de papila? Tiene un solo significado: hipertensión endocraneana. Pregunta: ¿la hipertensión endocraneana es algo que
yo pueda decir, no, mañana lo veo. No, que lo vea otro. No. Hipertensión endocraniana necesita atención urgente. Ese paciente con hipertensión endocraniana que uno no ha atendido o no ha identificado, al día siguiente puede que ya no esté en este mundo. ¿De quién es la responsabilidad? Del médico que está viendo a esa persona. No siempre tenemos a mano un oftalmoscopio, pero la vez que tengan a mano un oftalmoscopio, pidan que les enseñen a ver fondo de ojo. Se ve la papila. Es una técnica rápida, fácil, indolora y que solamente hace falta un oftalmoscopio que existe en cualquier emergencia y paciencia y entrenamiento para mirar. Tampoco podemos dejar ir a un paciente con cefalea que tiene déficit motor o sensitivo. Es decir, que si el paciente viene y yo veo que está hemipléjico, no puedo pues dejarlo ir, no puedo. Ese paciente tiene algo neurológico, puede ser un tumor, un hematoma, algo que está provocando una focalización. Alteraciones del estado de conciencia. Si viene un paciente desorientado, obnubilado, que lo trae, digamos, la madre, y relata que tenía dolor de cabeza, cefalea, y que de pronto se ha puesto así, desorientado, obnubilado, no puedo dejarlo ir. Este paciente tengo que internarlo, tengo que examinarlo, tengo que ver qué está provocando la cefalea y los trastornos del estado de conciencia. Podrá ser un tumor, hipertensión endocraniana, podrá ser una infección, una encefalitis viral, una meningitis. Puede ser algo muy grave. También la cefalea muchas veces está originada por lesión o trauma a nivel cerebelar, en la parte posterior, un tumor de cerebelo, un tumor que se extienda a cerebelo. ¿Qué va a alterar? La coordinación y la marcha. Y finalmente tampoco puedo dejar pasar un paciente que tenga cefalea y que al examinarla yo vea hematomas. No puedo dejarlo ir. De tal manera que rápidamente un paciente que viene con cefalea, yo busco, rigidez de nuca, que es en el paciente acostado, trato de elevar la cabeza, flexiono las piernas, ya lo saben, son Kerning y Brudzinski, así se llaman los signos que uno tiene que buscar. Edema de papila, si es que tiene déficit motor o sensitivo, si es que está consciente o está con la conciencia alterada, si tiene alteraciones en la coordinación o la marcha y si tiene signos de traumatismo. Rápidamente, entonces, con el paciente acostado, busco signos de Kerning, de Brudzinski, rigidez de nuca. Agarro un oftalmoscopio y veo la papila. Le pido al paciente que levante una mano, que levante la otra, y en ese momento que estoy evaluando la conciencia, si me obedece o no me obedece. Si me obedece, está consciente, recibe una orden y responde adecuadamente. Al verlo entrar al consultorio, veo si el paciente está caminando bien. Inclusive al mover las manos, veo si el paciente coordina. O si es que no ha entrado en camilla, le puedo decir, cerrando los ojos, con su mano, su brazo extendido, toque la punta de la nariz, una mano y otra mano. Entonces el paciente podrá hacerlo. Si ustedes prueban ahorita, cerrando los ojos, tocarse la punta de la nariz sucesivamente con una mano y la otra, lo van a poder hacer. También cuando el paciente está entrando, puedo ver la marcha. Si es que tiene una marcha normal o tiene ya una marcha hemipléjica o tiene una marcha ebriosa que nos está indicando problema cerebelar. Y obviamente si es que tiene signos de traumatismo, pues habrá que hacerle los exámenes correspondientes. Entonces la exploración neurológica es rápida y se puede hacer. Lo que falta es que no nos olvidemos. Siempre buscar rigidez de nuca
fondo de ojo y edema de papila, focalización, este señor tiene una parálisis facial, estado de conciencia, un paciente puede llegar en estado de coma, trastornos en la marcha y finalmente heridas que nos indiquen que el paciente ha sufrido algún traumatismo. Cuando hablamos de cefalea, la mayoría de los dolores entonces de cabeza, lo que llamamos cefalea, se deben a dos motivos: por contractura muscular o por alteraciones del flujo sanguíneo. Fisiopatológicamente, entonces, vamos a ver que la mayor parte de las cefaleas son primarias, quiere decir neuropáticas, que se deben a contractura muscular o alteraciones relacionadas al flujo sanguíneo. Este tipo de cefaleas, las más frecuentes, 90% del caso de las cefaleas, tienen un significado poco preciso. A tener un significado poco preciso, ser recidivantes, recurrentes, que no dejan secuela, caracterizan un tipo de cefalea donde podemos clasificarlas como primarias y no van a dejar ninguna secuela ni revisten gravedad, cuando puede ser muy grave para el enfermo que siente el dolor de cabeza. Pero nosotros le llamamos gravedad cuando identificamos una cefalea que no va a provocar la muerte del paciente, que no va a necesitar una punción lumbar, que no va a necesitar una tomografía, ni otro tipo de intervención. Nuevamente, estas cefaleas primarias son la migraña, la cefalea tensional, la cefalea por neuralgia del trigémino y esa otra descripción de las llamadas cefaleas primarias, que son cefaleas más raras. Las tres primeras son más frecuentes y de esas tres, las dos, la 1 y la 2, son las causas más frecuentes de cefalea. Entonces vamos a hablar ahora de las cefaleas primarias, quedando entendido que hemos clasificado las cefaleas primarias como cefaleas neuropáticas, donde no hay un daño evidente, no hay un daño tisular evidente. Y las cefaleas secundarias, donde sí podemos poner en evidencia una lesión tisular, trauma, tumor, infección, etc. Vamos a hablar de la causa más frecuente de cefalea, las cefaleas primarias. Estas cefaleas primarias no tienen origen conocido, no se conoce su origen. Tienen una etiología desconocida. Luego de que se desencadena el cuadro de cefalea, siempre va a dar lugar a un resultado final que es la cefalea. Esa cefalea tiene un paso final en su patogenia, que es el que da lugar al dolor, que es la vasodilatación de una o más ramas de la carótida. Entonces, de aquí, una anterior diapositiva donde les mencionaba qué estructuras duelen en el cráneo, verán ustedes que están descritas las arterias, porque las arterias tienen dentro de la patogenia de las cefaleas primarias, las arterias son las que se van a dilatar anormalmente y esa dilatación anormal va a dar lugar a la
manifestación dolorosa. En este tipo de cefalea tenemos mediadores del dolor. Mediadores del dolor y mediadores inflamatorios. Están involucrados la serotonina, sustancia P, la sustancia PGRC, la bradicinina, histamina, prostaglandinas que intervienen en la patogenia del dolor. Unos son mediadores del dolor y otros son mediadores de la inflamación. Estos cuadros con frecuencia suelen ser unilaterales. Si dividimos el cráneo en dos, estas cefaleas suelen ser con frecuencia unilaterales. Por eso describe en el inicio de la historia clínica cefalea hemicraneana. Dice la paciente de características identificadas como pulsátil, que tiene desde los 9 años, quiere decir son recidivantes, y que suelen acompañarse de otros síntomas como náuseas y vómitos. En esta descripción podemos entender, 1, que la patogenia está relacionada a una dilatación de una o más ramas de la carótida, que están involucrados mediadores del dolor y mediadores de la inflamación. Y el resultado de esta liberación de mediadores del dolor y mediadores inflamatorios va a hacer que, característicamente, en la mayoría de las formas de presentación, la cefalea sea hemilateral, pulsátil, recidivante. ¿Tienen alguna pregunta? Importante recordar que estas cefaleas primarias son de etiología desconocida. No se sabe por qué la persona tiene episodios de cefalea. No se sabe por qué es que de pronto hay una dilatación anormal de una o más ramas de la carótida. No se sabe por qué se liberan mediadores del dolor y de la inflamación. Existe en este tipo de cefalea la descripción de factores que desencadenan, de predisposición genética, pero no se sabe a qué se debe exactamente. La etiología no es conocida. Estos factores desencadenantes y también la predisposición genética determinan una, primero, depresión de la irrigación a nivel de la corteza. Esta depresión o disminución de la irrigación cortical hace que aparezca el primer síntoma que se llama aura, que para aquellos que tienen migraña, el aura es esa sensación o manifestación que le avisan que va a haber una cefalea, que va a tener una cefalea. Puede ser bostezos, puede ser dolor epigástrico, dolor abdominal, puede ser, lo más frecuente, fotofobia, le molesta la luz. Pueden ser escotomas, lucecitas como chispas o como fuegos artificiales, que en ese momento no le duele todavía, pero aparece la primera manifestación que se llama aura. Entendemos entonces que la aparición de aura nos está indicando que se ha dado inicio a un cuadro, a un episodio de migraña y que comienza con una depresión cortical
que se propaga. Hay un periodo de isquemia, de vasoconstricción, y la vasoconstricción, dependiendo del área donde haya más vasoconstricción, va a depender el tipo de aura que tenga el paciente. Luego viene la activación de los núcleos del RAFE y del locus coeruleus. Y el inicio, la vasoconstricción inicial y la activación de estos núcleos neurológicos dan lugar a una activación del sistema trigémino vascular. Vamos a ver en imagen luego exactamente qué es lo que sucede para que se active y qué es este sistema trigémino vascular. Ustedes saben que la irrigación de la carótida y sus ramas es dependiente de las ramas del trigémino. Ahí está enganchada la patogenia de una migraña o de una cefalea vascular. Luego de la activación del sistema trigémino vascular, se liberan en la leptomeninge péptidos algógenos. Ya los conocemos, ¿no? El péptido relacionado al gen de la calcitonina, uno de ellos. Estos péptidos algógenos, sustancia P y el PRGC, ¿qué van a provocar? Vasodilatación. ¿Qué va a provocar la vasodilatación? Edema. Pero es un edema estéril. ¿Por qué? Porque no hay lesión, no hay infección, no hay trauma. Es una inflamación estéril. Tanto la vasodilatación como el edema regional van a ser causantes ¿de qué? De dolor. ¿Tienen alguna pregunta? Estas crisis así desencadenadas están relacionadas a estados psicológicos, estrés, periodo postestrés, ansiedad, depresión, hormonales, menstruación, ovulación, uso de anovulatorios, alimenticios, alcohol, chocolate, quesos, ayuna, glutamato, aspartame, ambientales, estímulos visuales intensos, olores intensos, cambios atmosféricos, sueño, exceso o déficit de sueño, fármacos, reserpina, estrógenos, nitroglicerina y otro tipo de situación como el exceso de ejercicio, la fatiga. Pero todos estos son situaciones relacionadas a una crisis de migraña. ¿Qué es la migraña entonces? La migraña es una cefalea muy frecuente. Afecta de un 10 a 15% de la población. Imagínense la cantidad de migrañosos que existen. Estoy seguro que en el aula que tenemos, muchos de nosotros tenemos migraña. El otro dato importante es que 3 veces más común en mujeres. Si nosotros hacemos una encuesta en el aula, la mayoría de las personas que tienen o que refieren tener migraña son mujeres. Más de la mitad tienen antecedentes familiares. Normalmente aparecen durante la adolescencia. Un 80% ha tenido su primera crisis antes de los 30 años. Es un dolor que se instaura rápidamente, suele durar de horas hasta 3 días y las características del dolor es que es pulsátil y hemicraneano en la mitad o más de los pacientes. Cuando yo hablaba de que característicamente se produce un breve momento de vasoconstricción e isquemia y aparecen estos síntomas que se llaman aura, son los signos o síntomas premonitorios de una crisis. Puede ser así como una visión estrellada, puede ser así como que enfoca y hay una mancha
y esto evoluciona como una mancha o como una imagen estrellada chiquitita que con el transcurso de los minutos va abarcando todo el campo visual, siempre de un solo ojo. Los escotomas, estos se llaman escotomas. Los escotomas siempre se presentan del lado de la migraña. Del lado de la migraña. Y aparecen así, leves, y se van diseminando por todo el campo visual. Los tipos de migraña que tenemos dos. Migraña sin aura, es aquella migraña que aparece sin ningún anuncio, y migraña con aura, que es aquella que aparece con aura, aquella que aparece con los síntomas estos oculares, y otras veces no solamente son oculares, sino que puede haber entonces visión borrosa, metamorfopsia, que quiere decir que no siente bien las manos o que de pronto toca y siente como que más grande o más chico, parestesias, sensación de hipersomnio, mucho sueño, de bostezo incontrolable, náuseas, muchos de los síntomas que pueden ser aura. La mayoría de los síntomas del aura son oculares, la presencia de escotomas. Entonces, ¿cuáles son los síntomas más frecuentes de una migraña? Cualquiera de las dos, con aura o sin aura, tiene fonofobia. El dolor es exacerbado por los ruidos fuertes, los ruidos estridentes. Fotofobia. El dolor se exacerba con la luz solar o las luces intensas. Molestias gastrointestinales, como náuseas y vómitos. Luego, el dolor intenso que puede acompañarse de sensación de mareo. También durante la crisis de migraña puede haber cierta palidez o cambios leves de la temperatura. Los síntomas menos frecuentes son insomnio, fatiga, ansiedad o depresión y palpitaciones. Las fases de la migraña pueden ser identificadas en 4. La migraña, entonces, sin aura, pues solo tendrá 3, pero la migraña con aura tendrá las 4 fases. La fase premonitoria, la fase de aura, la presencia ya de la cefalea con todos sus síntomas y luego la fase de resolución. Y esta es la parte más importante fisiopatológicamente para que ustedes puedan entender todo lo que les he dicho. El sistema de irrigación a nivel del tronco encefálico está dado por ramas de la carótida. Está dado por ramas de la carótida. Entendemos entonces que donde se genera la crisis de migraña es en el tronco encefálico. ¿Dónde en el tronco encefálico? Ahí. Ese es el tronco encefálico, donde tenemos 2 núcleos claramente identificados que se alteran. El núcleo dorsal del rafe medio y el locus cerúleo. Esos son los 2 núcleos hipersensibles donde se va a desencadenar la crisis de migraña. El núcleo del rafe magno también. Ahí vamos a ver que por todos esos factores que hemos visto que pueden ser precipitantes, súbitamente se secretan sustancias vasodilatadoras como la serotonina, catecolaminas que provocan una vasoconstricción muy transitoria, muy leve, y que afectan la rama del trigémino, la salida del trigémino,
y la porción parasimpática del facial. Este sistema, este conjunto de lesiones, de regiones que se alteran, constituyen el sistema trigémino vascular. El trigémino, la porción parasimpática del facial y los vasos sanguíneos de la zona constituyen este sistema que se llama sistema trigémino vascular. Ese sistema trigémino vascular responde a los estímulos de estos núcleos que resultan ser los núcleos sensibles que detectan insomnio, consumo de chocolate, menstruación, cambios hormonales, todas aquellas situaciones que les he mencionado están relacionadas como desencadenantes de una cefalea. Y una vez en presencia del estímulo, hay una actividad vascular donde se secretan espontáneamente serotonina y catecolaminas. Y se activa el trigémino y la rama parasimpática del facial. Al activarse estas terminaciones nerviosas, da lugar a la vasodilatación y liberación de los péptidos algógenos que ya conocemos, péptido C y la proteína del gen de la calcitonina. Existe entonces un estado de hiperexcitabilidad de las neuronas a nivel de la corteza cerebral, donde ahí no se conoce la causa, parece estar determinado genéticamente, se alteran los canales iónicos, se produce un aumento del potasio extracelular y el glutamato. Y se liberan sustancia P, neuroquinina y péptido relacionado al gen de la calcitonina. Esta hiperexcitabilidad de las neuronas está relacionada a el cromosoma X, lo cual explica que sea más frecuente en mujeres, alteración de los canales de calcio que median la liberación de serotonina y deficiencia de magnesio en la corteza cerebral. A nivel de la unión neurovascular que estamos viendo, se producen dos cambios: vasodilatación en los vasos durales y una reacción inflamatoria estéril, neurógena. La estimulación de las terminaciones nerviosas ya hemos visto que dan lugar a la liberación de sustancia P y de otras vasodilatadoras y originan una reacción inflamatoria rápida con salida de líquido al intersticio. Esto es una reacción inflamatoria que sensibiliza más las terminaciones nerviosas que transmiten el dolor vía trigémino. Sustancia P, neuroquinina A, la sustancia PRGC. Ahí provocan vasodilatación, edema, lo que constituye una inflamación sin lesión, sin que haya habido daño tisular. Una inflamación estéril. En este caso, las neuronas de primer orden que se activan transmiten el estímulo doloroso a neuronas de segundo orden a nivel del núcleo trigeminal y luego tienen conexiones con otros centros neurológicos importantes, los centros de la náusea y el vómito. Cuando la señal alcanza el tronco cerebral,
hace sinapsis en el núcleo del trigémino, son las neuronas de segundo orden, parten fibras hacia el tálamo y luego hacia el córtex, donde se registra un estímulo nociceptivo que dura aproximadamente 30 minutos, desde el inicio hasta el momento en que ya se percibe la cefalea pulsátil. En el sistema trigeminal ocurre activación y sensibilización adicional en neuronas de tercer orden, del tálamo hacia la corteza cerebral, dando lugar a los síntomas entonces de la migraña, los síntomas acompañantes de la migraña, que incluyen fotofobia, fonofobia, osmofobia, que es el aumento del dolor frente a olores fuertes, y así como alodinia. Hemos definido la alodinia a la percepción de dolor frente a estímulos que normalmente no ocasionan dolor. Alodinia, entonces, ¿qué nos identifica? Dolor neuropático. Dolor neuropático. La alodinia ocurre durante la crisis de migraña y a menudo compromete cuero cabelludo, cara y a veces extremidades. Antes, durante o después de la crisis del dolor, en el momento de mayor dolor, él o la paciente puede tener sensibilidad en el cuero cabelludo, en la cara, algunas veces en las extremidades. Por eso les decía en la clase en algún momento que cuando hay una crisis de migraña y las mujeres que solemos tener una moña en la parte de atrás o tal vez una vincha, no se puede soportar porque eso ocasiona dolor durante la crisis de migraña. Eso se llama alodinia. Dentro de la descripción fisiopatológica, se ha considerado a la migraña como una canalopatía. Es decir, que se postula que la persona con migraña podría tener un defecto en los canales de calcio que da lugar a una irregular entrada y salida de iones de calcio, lo cual da lugar, a su vez, a una hiperexcitabilidad de ciertas regiones, y esa hiperexcitabilidad va a dar lugar a la activación de centros a nivel del tronco y liberación de neurotransmisores de forma anormal. ¿Tienen alguna pregunta? Ok. Otro tipo de cefalea vascular es la que se llama cefalea de Horton, cefalea racemosa o también se llama clúster. Esta cefalea también es una cefalea primaria, también es una cefalea vascular que tiene la misma fisiopatología que la migraña. Existen algunas diferencias. Es más frecuente en varones. El dolor es estrictamente unilateral. ¿A qué nivel? A nivel periorbitario, periocular. No dura tanto como una migraña. El dolor máximo se suele sentir a los 5 minutos y es un dolor extremadamente intenso. Puede llegar a durar hasta 30 minutos a 3 horas. Sin embargo, en la mayoría de pacientes el dolor es fugaz, no dura más allá de los 10 minutos. Se acompaña de otros signos como
epífora o lagrimeo del lado donde está doliendo, rinorrea, la salida de secreción nasal, signo de Horner, que es la dilatación de la pupila ocular. La mayoría de los episodios de estas crisis de cefalea intensa suelen ser nocturnos y normalmente recurrentes en la misma noche. El paciente puede tener de 1 a 4 episodios. Y cuando uno examina al paciente, el examen neurológico es normal. Entonces, la cefalea de Horton, vamos a ver que puede causar entonces dolor más frecuentemente nocturno y que viene en crisis una tras otra. Por eso se llama racemosa, por la repetición, como si fuera en racimos. Puede afectar entonces incluso el párpado, dando lugar a un párpado caído, epífora, que es el lagrimeo, y congestión unilateral. La cefalea de Horton, cefalea en racimos o clúster, es una cefalea estrictamente unilateral. No existe cefalea de Horton bilateral, es estrictamente unilateral. El paciente está con dolor intenso y el ojo de ese lado está lagrimeando. Es un dolor tan intenso que produce esta facies, una facies de angustia terrible, donde podemos ver, igual que aquí en la gráfica, el ojo del lado afectado más pequeño que el ojo no afectado y un lagrimeo, además de tener el párpado caído y congestivo. Así se ve el cuadro clínico, congestión ocular, párpado caído y epífora. Este otro paciente también muy angustiado por una crisis de cefalea racemosa. La fisiopatología de la cefalea racemosa entonces implica varias vías neuronales, pero fundamentalmente activación del del sistema trigémino vascular. Para que haya epífora y congestión ocular tiene que haber, y de hecho se acompaña de una activación del sistema parasimpático y disfunción del sistema simpático craneal, ocasionando una vasodilatación y congestión. Ok, aquí nos vamos a quedar porque la cefalea tensional es un poquito más largo. Si tienen alguna pregunta pueden hacer, si no continuamos mañana.